Hoy quiero hablarte de algo que muchos temen, que otros malinterpretan y que casi nadie domina. El silencio, sí, el silencio. Ese espacio incómodo que aparece cuando esperabas una respuesta, cuando gritaste por dentro y nadie contestó, cuando dijiste todo y del otro lado no hubo nada. Nos enseñaron a hablar, a defendernos, a explicar, a justificarnos, a gritar si es necesario. Pero nadie nos enseñó el poder que habita en callar en el momento correcto. Porque el silencio, aunque no lo parezca, también es una respuesta. Y muchas veces es la más poderosa de todas. Vivimos en un mundo ruidoso, un mundo donde si no opinas, te invalidan, si no respondes, te atacan, si no reaccionas, te juzgan, un mundo que confunde silencio con debilidad. Pero déjame decirte algo con absoluta claridad. El silencio no siempre es ausencia, muchas veces es dominio, es autocontrol, es madurez emocional, es una declaración interna que dice, no todo merece mi energía. El silencio es ese lugar donde decides no rebajarte, no entrar en guerras que no te corresponden, no explicar tu valor a quien ya decidió no verlo. El silencio es ese acto invisible que protege tu paz, cuando hablar solo traería más ruido, más confusión, más desgaste. Y ojo con esto, no estoy hablando de callar por miedo, estoy hablando de callar por elección, porque hay una diferencia abismal entre guardar silencio porque te sientes pequeño y guardar silencio porque ya no necesitas demostrar nada. ¿Cuántas veces te has sentido tentado a responder un mensaje que sabes que no va a llevar a nada? ¿Cuántas veces has querido defenderte de alguien que ya decidió no entenderte? Si esto te ha pasado, escríbelo en los comentarios, porque no estás solo. A todos, en algún momento, nos han provocado, nos han herido, nos han subestimado. La pregunta no es si te va a pasar, la pregunta es cómo vas a responder cuando ocurra. Y aquí es donde el silencio se convierte en una respuesta poderosa, porque el silencio no grita, pero enseña, no acusa, pero revela, no humilla, pero pone límites. Cuando guardas silencio frente a la provocación, le quitas al otro el control sobre tus emociones. Cuando no reaccionas, desarmas al que esperaba verte perder la calma. Cuando eliges callar, te eliges a ti. Déjame contarte una historia corta, sencilla, pero profunda. Había una vez un hombre que trabajaba todos los días construyendo con sus manos. No hablaba mucho. Observaba, escuchaba. En su trabajo, otros se burlaban de él porque no respondía a las críticas, porque no se defendía cuando lo señalaban, porque no entraba en discusiones. Es débil, decían. No tiene carácter, murmuraban. Pasó el tiempo y un día llegó una gran oportunidad, un proyecto enorme que necesitaba liderazgo, claridad y templanza. ¿A quién eligieron? ¿Al que gritaba más? No. Eligieron al que supo callar, observar y aprender. Porque mientras otros gastaban su energía hablando, él la invertía creciendo. Su silencio no fue vacío, fue preparación. Y eso es algo que necesitas entender hoy. El silencio bien usado no te quita oportunidades, te prepara para ellas. No te resta valor, lo concentra, no te hace invisible, te vuelve impenetrable. Hay silencios que sanan, silencios que ordenan la mente, silencios que te permiten escuchar tu voz interior cuando el mundo quiere imponerte la suya. Hay silencios que son oraciones sin palabras, conversaciones profundas contigo mismo y con Dios. Porque a veces Dios no responde con ruido, responde con silencio. Y en ese silencio te está enseñando a confiar, a madurar, a fortalecer tu carácter. No todo merece una respuesta inmediata, no todo merece explicación, no todo merece una reacción. Hay personas que buscan sacarte una palabra para robarte la paz. Hay discusiones que solo existen para alimentar el ego. Hay batallas que no se ganan luchando, se ganan retirándose a tiempo. El silencio, en esos casos, no es rendición, es inteligencia emocional. Tal vez hoy estás esperando una respuesta que no llega, un mensaje, una disculpa, un reconocimiento, y ese silencio te duele, pero quiero que lo mires desde otro ángulo. ¿Y si ese silencio no es rechazo, sino protección? ¿Y si la vida te está diciendo que no insistas donde ya no hay verdad? ¿Y si ese silencio es la respuesta que necesitabas para avanzar? El silencio también te enseña quién está dispuesto a escucharte y quién solo quería hablar. Te revela relaciones desbalanceadas, vínculos donde siempre eras tú, el que explicaba, el que insistía, el que justificaba.
Cuando guardas silencio, muchas máscaras caen solas, y aunque duela, es una bendición disfrazada. No olvides suscribirte al canal, porque si estás aquí es porque estás listo para crecer, para pensar diferente y para vivir con más conciencia. Yo estoy aquí para recordarte lo que a veces se te olvida, que tu valor no depende de cuántas palabras uses, sino de cuánta verdad hay en ellas. Aprende a usar el silencio como un aliado, no como una cárcel, sino como un escudo. No como un castigo, sino como una elección consciente. El silencio te devuelve el control, te regresa al centro, te reconecta contigo. Y cuando hables después de haber callado con sabiduría, tus palabras pesarán más, impactarán más y serán escuchadas de verdad. Porque quien domina el silencio, domina su mundo interior. Y quien domina su mundo interior, tarde o temprano, transforma su realidad exterior. El silencio no termina cuando cierras la boca. El silencio verdadero empieza cuando decides no reaccionar desde la herida, sino desde la conciencia. Y aquí es donde muchos fallan, porque creen que callar es aguantar. Y no, callar no es soportar injusticias eternamente ni permitir abusos. Callar es elegir el momento correcto para hablar. Callar es saber que no todo se responde con palabras, porque hay batallas que se ganan con altura, no con gritos. El silencio es una forma de lenguaje que solo los fuertes aprenden a interpretar. Cuando tú guardas silencio en medio del caos, estás diciendo sin decir, no necesito probarte nada. Estás afirmando tu identidad sin explicarla. Estás demostrando que tu valor no depende de la aprobación, ni de la validación externa, ni del aplauso inmediato. Y eso, aunque muchos no lo acepten, intimida. Porque una persona que no reacciona impulsivamente es una persona que no se puede manipular con facilidad. Hay personas que provocan solo para sentirse importantes, que atacan solo para sentirse superiores, que buscan una respuesta tuya porque tu reacción les da sentido. Cuando tú eliges el silencio, les quitas el escenario, les apagas el reflector, los dejas hablando solos con su vacío. Y eso duele más que cualquier discusión. Porque el silencio confronta, no con palabras, sino con ausencia de control. El silencio también es una frontera, una línea invisible que dice, hasta aquí. No todo el mundo merece acceso a tu voz, a tu energía, a tu tiempo. No todo el mundo merece saber qué piensas, qué sientes o qué estás planeando. A veces, el silencio es una forma elegante de cerrar puertas sin necesidad de azotarlas. Y créeme, cerrar puertas con paz es mucho más poderoso que cerrarlas con drama. Tal vez hoy te sientes incomprendido. Tal vez has hablado 1000 veces y nadie ha escuchado de verdad. Tal vez explicaste tus intenciones, tus límites, tus sueños y aún así te malinterpretaron. Si esto resuena contigo, escríbelo en los comentarios, porque hay silencios que nacen del cansancio de repetir lo que el otro no quiere entender y ese cansancio no es derrota, es señal de que estás madurando. El silencio llega cuando ya no necesitas convencer, cuando ya no buscas que te entiendan a la fuerza, cuando aprendes que quien quiere comprender, escucha incluso cuando no hablas, y quien no quiere, no entenderá ni aunque grites. Por eso el silencio se convierte en filtro, se quedan los que sienten tu esencia, se van los que solo querían ruido. Hay silencios que protegen procesos. No todo lo que estás construyendo debe ser anunciado, no todo lo que estás sanando debe ser explicado. Hay etapas que se viven en reserva, porque exponerlas demasiado pronto las debilita. El silencio en ese sentido es incubadora de sueños. Es el espacio donde se gesta la fuerza antes de mostrarse al mundo. Déjame contarte otra historia breve. Había una mujer que atravesaba el momento más difícil de su vida. Perdió, cayó, se rompió por dentro. Todos esperaban verla quejarse, explicarse, defenderse. Pero ella eligió el silencio. No porque no doliera, sino porque entendió que su proceso no necesitaba testigos. Pasaron los meses y un día regresó distinta, más firme, más clara, más libre. Su silencio no fue ausencia, fue reconstrucción. Y cuando volvió a hablar, sus palabras ya no pedían permiso, transmitían verdad. Eso hace el silencio bien usado, te reconstruye, te ordena, te devuelve la dignidad cuando el ruido externo intenta arrebatártela. El silencio te permite escuchar lo que realmente importa, tu intuición, tu conciencia, la voz de Dios
hablándote en lo profundo sin interferencias, porque Dios no siempre grita. Muchas veces sus respuestas llegan en calma, en quietud, en esos momentos donde el mundo calla y tú por fin escuchas. Hay silencios incómodos, sí, silencios que duelen, que arden, que confrontan. Pero también hay silencios liberadores, silencios que te salvan de decir cosas que no sienten tu corazón, silencios que evitan rupturas innecesarias, silencios que te impiden traicionarte a ti mismo por impulso. Aprender a callar es un acto de sabiduría. No reaccionar de inmediato es un acto de poder. Respirar antes de responder es una forma de amor propio, porque cada palabra que dices nace de un estado emocional. Y si ese estado es ira, miedo o frustración, tus palabras no construirán, destruirán. El silencio te da tiempo, tiempo para elegir mejor, tiempo para no arrepentirte después. Y aquí viene algo importante. El silencio no significa que no tengas voz, significa que eliges cuándo usarla. Significa que no hablas por impulso, hablas por propósito, que no respondes desde la herida, sino desde la sanación. Y eso eleva tu mensaje, tu presencia y tu impacto. Si sientes que este mensaje está hablando directo a tu vida, no olvides suscribirte. Este espacio existe para recordarte que puedes vivir con más conciencia, más fuerza interior y más paz. No estás aquí por casualidad. El silencio también es una respuesta para ti mismo. Es decirte, no necesito explicarme todo el tiempo. No necesito justificar mis límites. No necesito demostrar quién soy. Cuando entiendes eso, tu energía deja de dispersarse y empieza a enfocarse. Y una persona enfocada es una persona peligrosa, en el mejor sentido de la palabra. Porque cuando dominas el silencio, no reaccionas, eliges, no explotas, transformas, no te defiendes, te sostienes. Y desde ahí, desde ese lugar interno de calma y poder, comienzas a caminar con una autoridad distinta. Una autoridad que no se impone, se percibe. Una autoridad que no grita, se siente. El silencio no te apaga, te afila, te prepara, te fortalece. Y cuando llegue el momento de hablar, porque llegará, tu voz no será una más en el ruido. Será una voz con peso, con verdad, con propósito. Y eso cambia todo. El silencio, cuando lo entiendes de verdad, deja de ser un refugio momentáneo y se convierte en una postura de vida. Ya no es algo que usas solo cuando estás cansado, sino una forma consciente de moverte por el mundo. Porque hay un nivel de madurez al que solo se llega cuando descubres que no necesitas reaccionar a todo para existir, que no necesitas responder a todos para ser respetado, que no necesitas explicarte todo el tiempo para ser válido. Hay personas que hablan mucho porque no se escuchan, hay personas que atacan porque no saben sostener su propio vacío. Y hay personas que provocan porque necesitan una reacción externa que confirme que todavía tienen poder. Cuando tú eliges el silencio frente a eso, no estás perdiendo terreno, estás reclamando soberanía sobre tu interior. Estás diciendo, no te cedo el control de mi estado emocional. El silencio te devuelve algo que el ruido te roba constantemente, claridad. Cuando callas, empiezas a ver con más nitidez. Ves intenciones, no solo palabras. Ves patrones, no solo episodios. Ves quién se queda cuando no hay drama y quién desaparece cuando no hay caos que alimentar. El silencio revela verdades que el ruido oculta. Muchos confunden el silencio con frialdad, pero en realidad es profundidad. Es la capacidad de no reaccionar desde la superficie de la emoción, sino desde el fondo de la conciencia. Es saber que no todo comentario merece tu atención, que no toda crítica merece una defensa, que no toda ofensa merece una respuesta, porque responderlo todo es vivir a la defensiva, y vivir a la defensiva es vivir cansado. El silencio también te enseña a escuchar, no solo a los demás, sino a ti, a tus límites, a tus intuiciones, a esas señales internas que siempre estuvieron ahí, pero que el ruido tapaba. Cuando callas, te das cuenta de cuántas veces hablaste para agradar, para evitar conflicto, para no incomodar, para no perder. Y también descubres cuántas veces traicionaste tu verdad por miedo al silencio del otro. Porque seamos honestos, a veces hablamos para no perder a alguien. Hablamos de más para sostener vínculos que ya estaban rotos. Explicamos una y otra vez esperando que nos entiendan, cuando en el fondo sabemos que no quieren hacerlo. El silencio, en esos casos, es un acto de amor propio, es decir, ya dije lo suficiente,
ahora me escucho a mí. Si alguna vez sentiste que diste demasiado, que hablaste demasiado, que explicaste demasiado, escríbelo en los comentarios, porque reconocerlo es el primer paso para recuperar tu energía. Y recuperar tu energía cambia todo. El silencio te permite salir del ciclo de reacción constante. Ese ciclo donde alguien dice algo, tú respondes. Alguien provoca, tú reaccionas. Alguien hiere, tú explotas o te justificas. Ese ciclo te desgasta, te baja la vibración, te desconecta de tu centro. El silencio rompe ese patrón. Te saca del piloto automático y te devuelve al presente. Y en el presente descubres algo poderoso. No necesitas tener la última palabra para tener la razón. No necesitas cerrar todas las conversaciones para cerrar ciclos. No necesitas que el otro entienda para que tú sigas adelante. A veces el cierre no viene de una charla profunda, viene de una decisión silenciosa. Déjame contarte una historia breve pero reveladora. Había un joven que siempre necesitaba aclararlo todo. Cada conflicto lo llevaba a largas conversaciones, explicaciones eternas, discusiones sin fin. Creía que así encontraba paz. Un día, agotado, decidió no responder, no explicar, no insistir. Al principio fue incómodo, sentía ansiedad, sentía culpa, pero con el tiempo descubrió algo inesperado. Su paz no dependía de ser entendido, sino de ser fiel a sí mismo. El silencio le enseñó lo que 1000 palabras no pudieron. El silencio también es un maestro de humildad. Te enseña que no eres responsable de cambiar a los demás, ni de convencerlos, ni de salvarlos. Te recuerda que cada quien escucha desde su nivel de conciencia y que intentar forzar entendimiento donde no lo hay es una forma sutil de violencia emocional contra ti mismo. Cuando guardas silencio, dejas espacio para que el otro se enfrente consigo mismo. A veces, en ese espacio, el otro reflexiona. Otras veces se va. Y ambas cosas están bien, porque quien se va cuando dejas de explicar, probablemente solo estaba ahí por lo que decías, no por lo que eras. El silencio también fortalece tu fe, porque callar no siempre significa tener todas las respuestas. A veces significa confiar en que no necesitas controlar cada resultado. Confiar en que Dios obra incluso cuando tú no hablas. Confiar en que el tiempo acomoda lo que las palabras no pudieron. Hay momentos en los que el silencio es oración. No porque no tengas nada que decir, sino porque sabes que ya fue dicho. Y en ese silencio tu corazón descansa, tu mente se aquieta, tu espíritu se alinea. Y desde ahí empiezas a tomar decisiones más sabias, más firmes, más coherentes con quien eres. No olvides suscribirte al canal si este mensaje te está ayudando a ver tu vida desde otra perspectiva. Aquí no venimos a reaccionar, venimos a despertar. El silencio también redefine tu forma de relacionarte. Empiezas a hablar menos pero con más intención, a decir menos promesas pero más verdades, a expresar menos impulsos pero más convicciones. Y eso eleva la calidad de tus vínculos, porque ya no te conectas desde la necesidad sino desde la elección. Cuando el silencio se vuelve parte de ti, tu presencia cambia, tu energía se vuelve más estable, tu mirada más firme, tu palabra más medida, y la gente lo siente. Algunos se acercarán con respeto, otros se alejarán incómodos. Ambos movimientos son señales de que estás creciendo, porque el silencio no te aísla, te selecciona, no te debilita, te define, no te apaga, te centra, y desde ese centro empiezas a vivir con una autoridad interna que no necesita imponerse. El silencio no es el final del mensaje, es el inicio de una comunicación más profunda, una comunicación que no busca aprobación, sino coherencia, que no persigue atención, sino verdad. Y cuando llegas ahí, entiendes algo fundamental. Hablar menos no es desaparecer, es aparecer de verdad. Hay un punto en la vida en el que el silencio deja de ser una estrategia y se convierte en identidad. Ya no callas porque estás cansado, ni porque no sabes qué decir, ni porque temes perder algo. Callas porque has entendido algo profundamente transformador. Tu paz vale más que cualquier discusión. Tu energía vale más que cualquier explicación innecesaria. Tu tiempo vale más que cualquier intento de convencer a quien no quiere escuchar. Y aquí es donde el silencio se vuelve incómodo para muchos. Porque cuando tú ya no reaccionas como antes, cuando no explicas como antes, cuando no respondes con la misma urgencia, la dinámica cambia.
Las personas que estaban acostumbradas a tener acceso total a tu voz, a tus emociones, a tus justificaciones, empiezan a sentirse descolocadas, no porque estés haciendo algo mal, sino porque estás haciendo algo nuevo, algo sano. El silencio es una reeducación emocional. Te enseña a no vivir en modo respuesta, a no estar siempre disponible para resolver conflictos que no te corresponden, a no cargar con problemas que no son tuyos, porque cuando reaccionas a todo, te conviertes en esclavo de las circunstancias. Pero cuando eliges el silencio, recuperas el control de tu narrativa interna. Hay personas que confunden el silencio con indiferencia, pero no lo es. La indiferencia nace del vacío, el silencio consciente nace de la plenitud. Es la diferencia entre no sentir nada y sentir tanto que decides protegerte. Es entender que no todo merece una reacción emocional, porque no todo tiene el mismo peso en tu vida. El silencio también redefine tu concepto de respeto. Antes tal vez creías que debías responder para no quedar mal, para no parecer débil, para no perder tu lugar. Hoy entiendes que el respeto verdadero no se mendiga ni se explica, se transmite. Y se transmite cuando no permites que cualquiera te saque de tu centro. Cuando alguien intenta provocarte y tú no reaccionas, no estás evitando el conflicto, estás elevándolo a un nivel donde ya no te alcanza. Estás diciendo sin palabras, esto no está a la altura de quien soy ahora. Y eso no es soberbia, es evolución. Déjame decirte algo con absoluta honestidad. No todo el mundo va a entender tu silencio, y no tiene que hacerlo. Algunas personas solo saben relacionarse desde el ruido, desde el drama, desde la reacción constante. Cuando tú cambias, cuando eliges el silencio, esas personas se sienten amenazadas, porque tu calma expone su caos. Y aquí viene una verdad que duele, pero libera. Cuando guardas silencio, no solo escuchas más, también pierdes gente. Gente que solo estaba mientras tú explicabas, mientras tú sostenías, mientras tú reaccionabas. Pero perder a esas personas no es una pérdida real, es un ajuste natural. Porque quien se queda cuando hay ruido no sabe acompañar procesos de profundidad. El silencio también te enfrenta contigo mismo, porque cuando ya no hablas tanto hacia afuera, empiezas a escuchar más hacia adentro y ahí aparecen preguntas incómodas. ¿Por qué necesito que me entiendan tanto? ¿Por qué me cuesta no responder? ¿Por qué me duele tanto que el otro no valide mi versión? El silencio te confronta, pero no para destruirte, sino para sanarte. Hay silencios que te obligan a madurar, a dejar de justificarte, a dejar de buscar aprobación, a dejar de vivir esperando una respuesta externa que confirme tu valor. Y cuando atraviesas ese proceso, algo se acomoda dentro de ti. Ya no te tomas todo personal, ya no reaccionas desde la herida, ya no hablas desde la carencia. El silencio también es una forma de liderazgo interno. Los líderes verdaderos no hablan todo el tiempo, observan, escuchan, eligen sus palabras, porque saben que una palabra dicha en el momento correcto tiene más impacto que 100 palabras dichas desde la emoción desbordada. Déjame contarte una historia. Había un hombre que siempre sentía la necesidad de aclarar su nombre. Cada rumor, cada crítica, cada comentario lo llevaba a explicarse, a defenderse, a justificar su camino. Vivía agotado. Un día decidió algo radical. Dejó que hablaran. Guardó silencio. Al principio fue duro. Sentía que perdía control. Pero con el tiempo pasó algo inesperado. La verdad empezó a sostenerse sola. Su coherencia habló por él. Su constancia lo defendió. Y su silencio lo posicionó. Entendió que quien vive en verdad no necesita gritarla. Eso es lo que hace el silencio cuando está respaldado por acciones. Se convierte en testimonio, porque el silencio sin coherencia es vacío, pero el silencio acompañado de hechos es autoridad. El silencio también te permite sanar relaciones sin forzarlas. Hay vínculos que no se arreglan hablando más, sino hablando menos, dando espacio, bajando la intensidad, dejando que cada quien procese desde su ritmo. A veces, el silencio es el único lenguaje que no hiere. Si alguna vez hablaste desde el enojo y luego te arrepentiste, sabes de lo que hablo. El silencio te ahorra palabras que después pesan, te evita heridas innecesarias, te da margen para responder desde la versión más sabia de ti. Y ojo con esto, el silencio no significa que nunca pongas límites, significa que eliges cómo y cuándo ponerlos. Hay límites que se dicen con palabras claras y hay límites que se dicen retirando tu energía. Ambos son válidos, ambos son necesarios.
Cuando empiezas a usar el silencio de esta manera, tu vida se simplifica. Menos explicaciones, menos conflictos, menos desgaste y más enfoque, más claridad, más paz. Empiezas a invertir tu energía en lo que sí suma, en lo que sí construye, en lo que sí te acerca a la vida que quieres. Si este mensaje está resonando contigo, quédate, suscríbete, porque este canal no es para reaccionar al mundo, es para aprender a caminar en él con conciencia, firmeza y propósito. El silencio también te enseña paciencia, a no querer resolverlo todo ya, a confiar en los procesos, a entender que algunas respuestas llegan con el tiempo, no con palabras. Y esa paciencia te vuelve más fuerte, más estable, más centrado. Cuando callas, no desapareces. Te concentras, no te rindes. Te posicionas, no pierdes tu voz, la afinas. Y una voz afinada no necesita volumen para ser escuchada. El silencio bien entendido no es un vacío incómodo, es un espacio sagrado, un lugar donde te encuentras contigo, donde ordenas tu interior, donde decides desde la calma y no desde el impulso. Y desde ese lugar, tu vida empieza a responderte de otra manera. Porque cuando tú cambias la forma de responder, la vida cambia la forma de preguntarte. Y ahí, justo ahí, el silencio deja de ser ausencia y se convierte en poder. Hay silencios que no solo te transforman por dentro, sino que empiezan a reorganizar tu entorno. Porque cuando tú cambias la forma en la que respondes, todo a tu alrededor se reacomoda. Personas, situaciones, conversaciones, conflictos, todo empieza a revelarse con mayor claridad. El silencio se vuelve un espejo y no todos están listos para verse reflejados en él. Cuando ya no reaccionas como antes, algunos se confunden, otros se molestan, otros intentan provocarte más fuerte, como si quisieran comprobar si todavía tienen acceso a ti. Y aquí es donde el silencio se convierte en una prueba de carácter. Porque callar una vez es fácil, pero sostener el silencio cuando te provocan, cuando te atacan, cuando te malinterpretan, requiere fortaleza interior. El silencio verdadero no es pasivo, es activo, es una decisión que se renueva cada día. Es elegir no devolver el golpe, es decidir no explicar tu dignidad, es recordar quién eres incluso cuando otros intentan reducirte a una versión que ya no te representa. Hay personas que creen que si no hablas ganan, pero no entienden que el silencio no es rendición, es estrategia. Es entender que hay discusiones que no se ganan con argumentos, sino con coherencia. Que hay verdades que no necesitan defensa porque se sostienen solas, que hay mentiras que se caen por su propio peso cuando tú no las alimentas con reacción. El silencio también te enseña a leer el ambiente. Empiezas a notar quién solo te busca cuando necesita algo, quién solo aparece cuando hay conflicto, quién se alimenta del drama. Y al mismo tiempo, descubres quién respeta tus pausas, quién entiende tus procesos, quién sabe acompañar sin invadir. El silencio se para con precisión quirúrgica. Y aunque al principio duela, porque sí, duele soltar, duele decepcionarse, duele aceptar que no todos estaban por las razones correctas, ese dolor es limpio. Es un dolor que libera, no que encadena. Es el dolor de crecer. El silencio también redefine tu relación con el pasado, porque cuando callas, dejas de revivir viejas conversaciones en tu mente, dejas de ensayar respuestas que ya no importan, dejas de gastar energía en escenas que no volverán. El silencio corta esos bucles mentales que te mantenían atrapado en lo que fue. ¿Cuántas veces te quedaste atrapado en una discusión que ya terminó, pero seguías reviviéndola por dentro? Si te ha pasado, escríbelo en los comentarios. Porque cuando identificas ese patrón, empiezas a soltarlo. El silencio te devuelve al presente, y en el presente tienes poder. Poder para elegir, para crear, para avanzar. El ruido del pasado te roba fuerza, el silencio te la devuelve. Hay algo profundamente espiritual en el silencio, porque en el silencio aprendes a confiar en que no tienes que controlarlo todo, a confiar en que no todas las respuestas son inmediatas, a confiar en que Dios obra incluso cuando tú no entiendes el proceso. El silencio es un acto de fe, es decir, no sé cómo, pero confío. Muchas veces le pedimos a Dios señales, palabras, respuestas claras, y Él responde con silencio. No porque no escuche, sino porque quiere que crezcas, porque quiere que desarrolles discernimiento, porque quiere que aprendas a escuchar más allá del ruido.
El silencio también te vuelve más selectivo con tus palabras. Ya no hablas por hablar, ya no prometes por impulso, ya no explicas por ansiedad, empiezas a hablar con intención. Y cuando hablas así, tus palabras tienen peso, tienen dirección, tienen verdad. Déjame contarte una historia que ilustra esto con claridad. Había una persona que siempre sentía la necesidad de responder rápido, mensajes, conflictos, decisiones. Todo lo resolvía desde la urgencia. Un día decidió esperar, decidió callar, decidió no responder de inmediato. En ese espacio de silencio, vio cosas que antes no veía, intenciones ocultas, emociones reales, caminos alternativos. El silencio le dio perspectiva, y esa perspectiva le salvó de decisiones que habrían cambiado su vida para mal. Eso hace el silencio, te da altura, y desde la altura ves más lejos. El silencio también es una forma de autocuidado. Dejas de exponerte innecesariamente. Dejas de desgastarte explicando lo que ya explicaste 1000 veces. Dejas de justificar tus límites y eso fortalece tu autoestima, porque empiezas a entender que no necesitas permiso para cuidarte. Hay silencios que dicen, aquí ya no, esto ya no me hace bien, esto ya no vibra conmigo. Y no hace falta gritarlo, no hace falta anunciarlo. Tu energía se retira y eso es suficiente. Si este mensaje está resonando contigo, no olvides suscribirte. Este espacio existe para acompañarte en procesos de crecimiento real, no superficial. El silencio también te prepara para hablar mejor, porque cuando hablas, después de haber callado con conciencia, no hablas desde la reacción, hablas desde la convicción. No hablas para ganar, hablas para construir, no hablas para defenderte, hablas para expresar tu verdad con calma. Y eso transforma la forma en que los demás te escuchan, porque una persona que no habla todo el tiempo cuando habla es escuchada. Una persona que no reacciona a todo, cuando actúa, impacta. El silencio no te hace invisible, te vuelve impredecible para quienes intentan controlarte, te vuelve estable en un mundo inestable, te vuelve fuerte sin necesidad de dureza. Cuando aprendes a habitar el silencio, descubres que no necesitas llenar todos los espacios con palabras, que no necesitas responder todas las preguntas, que no necesitas cerrar todas las conversaciones. Algunas cosas se cierran solas cuando tú decides avanzar. El silencio te entrena para la vida. Te enseña a sostenerte en medio de la incertidumbre, a caminar sin tener todas las respuestas, a confiar en tu proceso incluso cuando otros dudan. Y desde ese lugar empiezas a vivir con una paz que no depende de las circunstancias, una paz que no se negocia, una paz que no se explica, una paz que simplemente es. Porque cuando el silencio se vuelve parte de ti, ya no necesitas demostrar quién eres. Tu presencia lo hace por ti. Llega un momento en el que el silencio deja de ser una respuesta hacia afuera y se convierte en una alianza profunda contigo mismo. Ya no callas solo frente a los demás, callas también frente a tus propias dudas, a tus impulsos, a esa voz interna que quiere reaccionar rápido, defenderse, justificarse. Y ahí ocurre algo poderoso, empiezas a gobernarte. Porque el verdadero dominio no es controlar al otro, es controlarte a ti. Y el silencio es una de las herramientas más altas de autocontrol que existen. No porque reprima, sino porque ordena. No porque apague emociones, sino porque les da un lugar correcto. El silencio no niega lo que sientes, lo encausa. Cuando aprendes a callar por dentro, tu mente se aquieta. Ya no discutes mentalmente con personas que no están presentes. Ya no ensayas respuestas para conversaciones que tal vez nunca ocurran. Ya no cargas diálogos imaginarios que solo te drenan energía. El silencio interno corta esas cadenas invisibles. Y aquí aparece una verdad incómoda pero liberadora. Muchas de nuestras batallas no están afuera, están dentro. Son discusiones mentales, anticipaciones, suposiciones. El silencio interior las desarma, te devuelve a la hora, te ancla al presente. Hay una diferencia enorme entre estar callado y estar en silencio. Estar callado puede ser tensión, estar en silencio es paz. Y esa paz no llega sola, se entrena, se cultiva, se elige una y otra vez, especialmente cuando la emoción quiere tomar el volante. El silencio también te enseña a responder, no a reaccionar. Reaccionar es automático, responder es consciente. Reaccionar nace del impulso, responder nace de la claridad.
Y cuando eliges responder desde el silencio previo, tus decisiones cambian, tus palabras cambian, tus relaciones cambian. Muchas veces creemos que si no respondemos rápido, perdemos oportunidades. Pero la verdad es que muchas oportunidades se pierden por responder demasiado rápido. El silencio te da tiempo y el tiempo te da sabiduría. Déjame contarte algo que suele pasarle a muchos, aunque pocos lo admiten. Hay personas que confunden intensidad con verdad. Creen que hablar fuerte, reaccionar rápido, expresar todo lo que sienten en el momento es ser auténticos. Pero la autenticidad no está en decirlo todo, está en decir lo correcto. Y eso solo se logra cuando sabes callar primero. El silencio también te devuelve la capacidad de escuchar a los demás sin preparar tu respuesta mientras hablan. Empiezas a escuchar de verdad, a percibir tonos, intenciones, pausas. El silencio afina tu percepción emocional y una persona perceptiva no se deja engañar fácilmente. Cuando guardas silencio, también empiezas a notar cómo muchos se delatan solos. Personas que antes parecían seguras empiezan a hablar de más. Personas que antes te acusaban empiezan a justificarse sin que tú digas nada. El silencio deja espacio para que la verdad emerja. Y aquí viene algo importante. El silencio no es para todos los momentos. Hay veces en las que sí hay que hablar, confrontar, poner límites con palabras claras. Pero incluso esos momentos nacen del silencio previo, de la reflexión, de la calma. Porque un límite dicho desde el silencio tiene firmeza, no agresión. El silencio también te reconcilia con la soledad. Porque cuando ya no necesitas llenar el espacio con palabras, aprendes a estar contigo. Y estar contigo deja de ser incómodo, se vuelve nutritivo, se vuelve necesario. Hay personas que temen al silencio porque en él se encuentran consigo mismas y no siempre les gusta lo que escuchan. Pero tú, cuando te atreves a atravesar ese silencio, empiezas a sanar capas profundas, empiezas a entenderte, a perdonarte, a aceptarte. El silencio es el lugar donde se ordenan las prioridades, donde decides qué sí y qué no, qué vale tu energía y qué no la merece, qué batallas son tuyas y cuáles no. Y cuando eso se aclara, tu vida se vuelve más liviana. Si en algún momento sentiste que reaccionabas por costumbre y no por convicción, este mensaje es para ti. Escríbelo en los comentarios. Nombrarlo es empezar a transformarlo. El silencio también te prepara para la abundancia emocional. Porque una persona que sabe estar en silencio no depende del ruido externo para sentirse viva, no necesita validación constante, no necesita aprobación inmediata y eso la vuelve libre. Una persona libre no es fácil de manipular, no es fácil de presionar, no es fácil de desestabilizar, porque su centro no está afuera, está dentro. El silencio también redefine tu relación con el éxito. Ya no necesitas anunciar cada logro, ya no necesitas demostrar cada avance. Aprendes a celebrar en privado, a construir en calma, a crecer sin hacer ruido. Y ese crecimiento silencioso suele ser el más sólido. Hay personas que hablan mucho de lo que van a hacer y hay personas que guardan silencio y lo hacen. Tú decides en qué grupo quieres estar. El silencio también fortalece tu carácter espiritual, porque en el silencio aprendes a rendirte sin rendirte, a soltar el control sin perder dirección, a confiar sin quedarte inmóvil. El silencio no es pasividad, es alineación. Cuando callas, escuchas mejor a Dios, no como una voz externa, sino como una convicción interna, como una certeza que no grita pero sostiene, como una paz que no se explica pero guía. Y esa guía te lleva a decisiones más coherentes, a relaciones más sanas, a una vida más auténtica. No olvides suscribirte al canal si este contenido te está ayudando a construir una versión más consciente de ti. Aquí no estamos formando reacciones, estamos formando carácter. El silencio también te enseña a esperar sin ansiedad, a no forzar procesos, a no empujar puertas que no se abren, porque hay puertas que solo se abren cuando tú dejas de empujar y empiezas a confiar. Cuando el silencio se vuelve parte de tu identidad, ya no necesitas tener razón todo el tiempo, necesitas tener paz y esa elección lo cambia todo. Porque la paz no llega cuando todo se aclara, llega cuando tú te alineas y el silencio es uno de los caminos más directos hacia esa alineación. El silencio no te quita voz, te la devuelve en su forma más pura, una voz que no compite, una voz que no implora, una voz que no se defiende. Una voz que cuando finalmente habla, lo hace desde la verdad más profunda de quien ya aprendió a callar con sabiduría.
Y llegamos a un punto donde el silencio ya no es solo una herramienta emocional o espiritual, sino una declaración de quién te has convertido. Porque después de todo este camino, después de aprender a no reaccionar, a no explicarte, a no defenderte innecesariamente, algo dentro de ti se acomoda. Ya no eres la misma persona que antes necesitaba respuestas inmediatas, validación constante o justicia instantánea. Ahora eres alguien que entiende el poder de esperar, de observar, de confiar. El silencio se vuelve tu lenguaje más honesto. No porque hayas perdido palabras, sino porque ya no las desperdicias. Porque aprendiste que hablar por impulso te dejaba vacío, pero callar con conciencia te deja completo. Y desde esa completitud, tu vida empieza a responder de otra manera. Hay un momento clave en este proceso. Cuando te das cuenta de que no todo silencio es para el otro, muchos silencios son para ti. Para no traicionarte, para no decir algo que no vibra con quien ya eres, para no rebajarte a versiones antiguas de ti mismo solo por ganar una discusión momentánea. El silencio te vuelve íntegro, y una persona íntegra no necesita justificarse. Camina con coherencia, vive con alineación, decide con firmeza, porque ya no actúa desde la herida, sino desde la conciencia. Aquí ocurre algo poderoso. Empiezas a atraer experiencias distintas, conversaciones más profundas, personas más estables, oportunidades más alineadas, porque tu energía ya no está fragmentada en 1000 reacciones, está enfocada y la vida responde al enfoque. El silencio también te enseña a cerrar ciclos sin violencia emocional. Antes tal vez necesitabas explicaciones, disculpas, palabras finales. Hoy entiendes que muchos cierres no se hablan, se aceptan, que hay capítulos que se cierran cuando dejas de insistir, que hay historias que terminan cuando tú decides dejar de narrarlas. Y esto es libertad, una libertad silenciosa pero firme, una libertad que no necesita anunciarse, una libertad que se siente en la calma con la que caminas, en la serenidad con la que miras atrás sin rencor, en la paz con la que miras adelante sin ansiedad. El silencio también te enseña a convivir con la incertidumbre, porque ya no necesitas saberlo todo para avanzar, ya no necesitas garantías absolutas para confiar. Aprendiste que la vida no se controla, se navega, y el silencio es ese timón interno que te mantiene estable incluso cuando las aguas se mueven. Hay silencios que vistos desde afuera parecen ausencia, pero por dentro son presencia absoluta, presencia contigo, presencia con tu propósito, presencia con Dios, porque cuando callas desde la fe, no estás vacío, estás sostenido. Y aquí quiero que entiendas algo fundamental. Dios no siempre responde con palabras. A veces responde quitando el ruido. A veces responde cerrando bocas ajenas. A veces responde llevándote a un silencio donde por fin puedes escuchar lo que siempre estuvo ahí. Su dirección no siempre es estruendo, muchas veces es paz. El silencio también redefine tu concepto de éxito. Ya no es demostrar, es construir. Ya no es impresionar, es avanzar. Ya no es correr, es sostener. Empiezas a valorar los procesos largos, las bases firmes, los frutos que tardan pero permanecen. Hay personas que hacen mucho ruido y avanzan poco, y hay personas que guardan silencio y transforman su vida. Tú decides quién quieres ser. Si este mensaje ha resonado contigo a lo largo de todo este recorrido, te invito a que escribas en los comentarios una frase sencilla pero poderosa. Elijo el silencio con propósito. Escríbela no para mí, escríbela para ti, porque cuando lo declaras, lo refuerzas. Y no olvides suscribirte al canal. Si llegaste hasta aquí, es porque estás listo para una forma distinta de vivir, más consciente, más firme, más en paz. El silencio no te aleja del mundo, te acerca a tu esencia. No te enfría, te centra, no te debilita, te fortalece, te enseña a hablar cuando es necesario y a callar cuando es sabio. Te enseña a moverte sin ruido, pero con dirección. Y llega el día en que miras atrás y entiendes por qué tuviste que callar tanto tiempo, porque estabas creciendo, porque estabas sanando, porque estabas cambiando de nivel. Y ese silencio que antes dolía, ahora se convierte en gratitud. Gratitud por no haber reaccionado, por no haberte explicado de más, por no haberte traicionado por impulso. Gratitud por haberte elegido incluso cuando nadie más lo hizo. El silencio te enseñó a sostenerte, a confiar en tu proceso,
a no mendigar atención, a no rogar entendimiento, a no pelear batallas que no eran tuyas. Y cuando finalmente hablas, lo haces desde otro lugar, no desde la urgencia, sino desde la verdad, no desde la herida, sino desde la sanación, no desde el ego, sino desde el propósito. Ese es el poder del silencio bien vivido. No es ausencia de voz, es presencia de alma, es coherencia interna, es autoridad espiritual. Porque al final, quien aprende a callar con sabiduría, aprende a vivir con poder. Y ese poder no hace ruido, pero transforma todo. Y cuando creías que el silencio ya te había enseñado todo, descubres su lección más alta. No la más cómoda, no la más fácil, sino la más profunda. El silencio no solo te cambia, te consagra, te separa, te prepara para una vida donde ya no reaccionas por instinto, sino que eliges por propósito. Una vida donde no te mueves por lo que dicen, sino por lo que sabes, por lo que eres. Porque el silencio, cuando ha sido atravesado con conciencia, deja de ser una pausa y se convierte en una fuerza permanente. Una fuerza que camina contigo, que te acompaña en cada decisión, que te recuerda quién eres cuando el mundo intenta confundirte. El silencio se vuelve tu raíz, invisible, profunda, firme. Hay algo que nadie te dice. El silencio no es para que el otro entienda, es para que tú despiertes. No es para que te respeten, es para que te respetes. No es para que te escuchen, es para que tú te escuches por fin, sin interrupciones, sin excusas, sin máscaras. Y cuando eso sucede, algo dentro de ti muere y algo mucho más grande nace. Muere la necesidad de agradar, muere la urgencia de justificarte, muere el impulso de reaccionar para sentirte válido. Y nace una versión tuya que ya no negocia su paz, que ya no discute su valor, que ya no se pierde por encajar. El silencio te llevó hasta aquí no para aislarte, sino para alinearte, no para apagarte, sino para encenderte desde adentro. Porque una persona alineada no necesita levantar la voz, su sola presencia habla, su coherencia grita sin ruido, su calma impacta más que cualquier discurso. Hay silencios que te hicieron llorar en la noche, silencios que te hicieron sentir invisible, silencios que dolieron porque esperabas una respuesta que nunca llegó. Pero hoy entiendes algo distinto. Esos silencios no fueron abandono, fueron entrenamiento. Te estaban fortaleciendo para no depender de respuestas externas. Te estaban preparando para sostenerte incluso cuando nadie más lo hiciera. El silencio fue el gimnasio de tu carácter. Ahí se entrenó tu paciencia. Ahí se templó tu fe. Ahí se afinó tu discernimiento. Ahí aprendiste a distinguir entre quien habla bonito y quien vive en verdad, entre quien promete y quien permanece, entre ruido y esencia. Y ahora, desde este lugar, ya no tienes prisa, ya no corres detrás de nadie, ya no persigues validación, caminas firme, con paso seguro, porque sabes que quien camina en silencio, pero con dirección, siempre llega más lejos que quien corre haciendo ruido. El silencio también te preparó para entender algo sagrado. No todo lo que se pierde es una pérdida, no todo lo que se rompe es una tragedia, no todo lo que se calla es injusticia. A veces es poda, a veces es liberación, a veces es Dios quitando peso innecesario para que puedas volar más alto. Porque sí, el silencio también es una respuesta divina. Es ese momento en el que Dios no te habla para que aprendas a confiar, no te explica para que aprendas a creer, no te responde para que desarrolles carácter. Y cuando lo entiendes, dejas de exigir señales y empiezas a leer procesos. El silencio te enseñó a obedecer sin entenderlo todo, a avanzar sin garantías, a creer incluso cuando no había pruebas. Y eso te convirtió en alguien fuerte por dentro, aunque por fuera parecieras tranquilo. Hay personas que hacen mucho ruido y tienen poco fondo, y hay personas que guardan silencio y tienen océanos por dentro. Tú ya no quieres ser superficialmente fuerte, quieres ser profundamente estable. Y eso solo lo da el silencio bien vivido. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Escríbelo en los comentarios.
Mi silencio me hizo más fuerte, no para convencer a nadie, sino para recordártelo a ti cuando la vida vuelva a probarte. El silencio no te prometió una vida sin problemas, te prometió una vida con más conciencia. No te garantizó que no te doliera, te garantizó que no te perderías, no te evitó caídas, pero te enseñó a levantarte sin hacer ruido, sin victimizarte, sin romperte. Y ahora sabes algo que antes no sabías. Tu valor no depende de cuántas veces te escuchan, sino de cuántas veces te eres fiel. Tu fuerza no está en lo que dices, sino en lo que sostienes. Tu poder no está en tu reacción, sino en tu dominio interior. Cuando vuelvas a callar, ya no será por miedo, será por sabiduría. Será porque sabes que no todo merece acceso a tu alma. Será porque entendiste que el silencio no te quita espacio, te lo devuelve. Y cuando hables, porque hablarás, no será para convencer, será para construir. No será para defenderte, será para guiar. No será para responder ataques, será para sembrar verdad. Porque tu voz ahora viene de un lugar limpio. Este es el cierre de algo, pero también es el inicio de otra forma de vivir. Una forma donde no reaccionas a la vida, la eliges. Donde no te defines por el ruido externo, sino por tu solidez interna. Donde no mendigas atención, porque tu presencia ya es suficiente. No olvides suscribirte al canal. Aquí no formamos personas ruidosas, formamos personas conscientes. Personas que entienden que el verdadero poder no siempre se anuncia, se encarna. Y recuerda esto, grábalo en tu alma. El silencio no fue tu castigo, fue tu preparación. Fue el lugar donde Dios te fortaleció sin aplausos, donde tu carácter creció sin testigos, donde tu espíritu se hizo firme sin ruido. Porque al final, quien aprende a caminar en silencio, termina dejando huella eterna.